Hola, hoy les voy a contar la historia sobre cómo los aztecas, mexicas, fundaron México Tenochtitlan. La gran historia de la fundación de México Tenochtitlán. El viaje de los hijos del sol, desde Aztlán hasta el corazón del lago. El principio en Aztlán, el llamado del dios colibrí. Muchos soles antes de que naciera el imperio, cuando los hombres aún escuchaban las voces de los dioses en el viento y el trueno, existía un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas blancas. Allí, las aguas eran cristalinas, los campos fértiles y las gentes vivían en armonía. Los mexicas, llamados también Mexitin, los seguidores de Mexi, nombre antiguo de Huitzilopochtli, habitaban esa tierra bendita. Pero un día, el dios Huitzilopochtli habló a su pueblo. Desde lo alto de un cerro iluminado por el fuego divino, se oyó su voz, fuerte como el trueno y aguda como el canto de un colibrí. Pueblo mío, mi nación escogida. Este no es su destino. Partan de Aztlán. Vayan hacia el sur, donde el sol se levanta en su esplendor. Allí encontrarán la tierra que les pertenecerá por mandato divino. Cuando vean al águila real posada sobre un nopal y devorando una serpiente, sabrán que ese es su hogar eterno. El pueblo escuchó con temor y reverencia. Sabían que su Dios no hablaba en vano. Así, reunieron sus cosas, instrumentos, semillas, pieles, lanzas, ídolos y tambores. Los sacerdotes llevaron sobre sus espaldas el tlaquimiloyi, el envoltorio sagrado que guardaba la imagen de Huitzilopochtli, el fuego del dios que jamás debía apagarse. Y con lágrimas y esperanza, dejaron Aztlán, su hogar, su paraíso, su origen. Comenzó entonces la gran peregrinación. La peregrinación, los pueblos, las pruebas y las profecías. Los mexicas avanzaron entre montañas, desiertos y lagos. Pasaron por Chico-Mostoc, el lugar de las 7 cuevas, donde recordaron que allí habían nacido las 7 tribus nahuas, los ochimilcas, chalcas, tepanecas, acoloas, tlahuicas, tlaxcaltecas y los propios mexicas. Allí juraron no olvidar su destino, aunque el camino fuera largo y cruel. En su viaje, Huitzilopochtli los guiaba a través de los sueños de los sacerdotes y las señales del cielo, un rayo, una estrella fugaz, un águila que volaba hacia el sur. Pero no todo era fe, también había hambre, sed y muerte. El camino estaba lleno de pruebas. En algunos lugares, como Hueyculoacán y Tula, fueron rechazados por los pueblos antiguos que los veían como bárbaros sin tierra. Los mexicas ofrecían sus servicios como guerreros y artesanos, construyendo templos y luchando en guerras ajenas a cambio de alimento. Pero los pueblos poderosos los despreciaban. Durante la travesía, una terrible traición dividió a los mexicas. Algunos se cansaron del viaje y abandonaron al grupo, quedándose en lugares como Malinalco, fundado por seguidores de Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli. Ella era una hechicera poderosa, pero su hermano, temiendo su ambición, ordenó que fuera dejada atrás mientras dormía. Malinalxóchitl juró venganza, y de su descendencia nacería un pueblo enemigo de los mexicas, los malinalcas. La lucha por la fe, la serpiente en Coatlichan. Al llegar a Coatlichan, los mexicas fueron probados una vez más. El dios les ordenó llevar sobre los hombros la serpiente de fuego, símbolo de su energía solar. El camino era cada vez más duro. Muchos cayeron. El hambre y la sed se extendieron, y algunos dudaron de la palabra del dios. Pero los sacerdotes, guiados por el sumo sacerdote Tenoch, los mantuvieron firmes. Tenoch hablaba así. Hermanos, el sol nos prueba porque somos sus hijos. Si sufrimos, es para renacer como el águila. No teman al dolor, porque el dolor es el fuego que nos purifica. Sus palabras devolvieron la fe al pueblo, y siguieron avanzando hacia el valle de Anáhuac. La llegada al Valle de México. Después de muchos años, llegaron al Valle de México, un lugar de lagos y montañas donde habitaban muchos pueblos, los tepanecas en Azcapotzalco, los acoloas en Texcoco, los ochimilcas en Xochimilco y los culoas en Culhuacán. Era un valle hermoso, lleno de vida, pero dominado por potencias que miraban con desconfianza a los recién llegados. Los mexicas se asentaron primero en Chapultepec, el Cerro del Chapulín, donde creció su primer poblado.
Allí plantaron huertos, levantaron chozas y ofrecieron sacrificios a Huitzilopochtli. Pero su estancia no duró mucho, los pueblos vecinos, temiendo su expansión, los atacaron y derrotaron. Muchos fueron muertos o esclavizados. Los sobrevivientes huyeron hacia el este, a las orillas del lago de Texcoco, pidiendo refugio. El refugio en Culhuacán y el sacrificio de la princesa. Los mexicas encontraron cobijo en Tizaapan, tierra gobernada por el señor Coscostli, de los Culuas, un pueblo antiguo descendiente de los toltecas. Los mexicas, humildes y obedientes, trabajaron la tierra, sirvieron en guerras y se ganaron la confianza del rey. Para sellar su alianza, Coscostli les ofreció a su hija para que la tomaran como esposa de un sacerdote mexica y la honraran como diosa. Los mexicas aceptaron, pero Huitzilopochtli ordenó un acto terrible. Sacrificarla. Su sangre abrirá las puertas del destino. Porque los dioses solo conceden poder a quienes ofrecen lo que más aman. Así, la princesa fue sacrificada en un rito sagrado. Los sacerdotes despellejaron su piel y uno de ellos la vistió, danzando ante los Culuas. Cuando el rey y su pueblo vieron aquello, se horrorizaron. Se sintieron traicionados y lanzaron un feroz ataque contra los mexicas, matando a muchos. Los sobrevivientes huyeron nuevamente, maldiciendo su suerte, guiados solo por la voz invisible del dios. El exilio en el lago y la visión del águila. Los mexicas vagaron entre el lodo y el agua del lago Texcoco. Los otros pueblos no los querían. No tenían tierra firme, solo pequeños islotes cubiertos de tules y juncos. Hambrientos, construyeron balsas de caña y se alimentaron de ranas, peces y raíces. Pero nunca perdieron la fe. Cada amanecer, los sacerdotes encendían el fuego de Huitzilopochtli y entonaban cánticos sagrados. Un día, el sumo sacerdote Tenoch tuvo una visión. Vio un águila majestuosa posada sobre un nopal que crecía de una piedra en medio del agua. El águila extendía sus alas al sol y en su pico sostenía una serpiente. A su alrededor revoloteaban plumas de quetzal, símbolo del cielo, y en el agua flotaban flores rojas, símbolo de la sangre sagrada. Entonces la voz del dios resonó una vez más. Aquí, Tenoch. Aquí, mi pueblo. Este es el lugar que les prometí. Aquí levantarán su ciudad, y su nombre será grande entre los hombres y entre los dioses. Aquí funden el fuego y el agua, la vida y la muerte. Aquí se alzará México Tenochtitlán. La fundación de Tenochtitlán. Era el año 2 Cali. Según el calendario sagrado. En aquel islote rodeado de agua, los mexicas plantaron el primer nopal, símbolo del corazón que late en la tierra, y colocaron la piedra sagrada donde descansó el águila. Allí encendieron el fuego nuevo y ofrecieron los primeros sacrificios al dios Sol. Construyeron chozas de lodo y caña, luego templos de piedra. Crearon chinampas, jardines flotantes que fertilizaban con el lodo del lago. Edificaron calzadas de piedra que conectaban su ciudad con tierra firme, una hacia Tlacopan, otra hacia Tepeyac y otra hacia Iztapalapa. El agua dulce de Chapultepec llegaba por acueductos tallados en piedra. Poco a poco, la ciudad creció. En el centro se levantó el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, los dioses del sol y la lluvia. Alrededor florecieron barrios de artesanos, comerciantes, guerreros y sacerdotes. El canto de los tambores resonaba entre las lagunas y los volcanes, y el reflejo del templo brillaba sobre el agua como un sol naciente. De pueblo errante a imperio sagrado. Con los años, los mexicas se fortalecieron. Al principio fueron vasallos de los tepanecas de Azcapotzalco, pero con astucia y fuerza lograron liberarse y formar la Triple Alianza junto con Texcoco y Tlacopan. Bajo los reinados de Itzcoatl, Moctezuma y Luicamina y Ahuitzotl, el imperio creció hasta dominar desde el Golfo hasta el Pacífico. La ciudad, en su esplendor, era una joya sobre el lago. Calles limpias, templos dorados, mercados rebosantes, canales navegables y palacios inmensos. Hombres y mujeres de todo el Anáhuac llegaban a ofrecer tributo, aprender, comerciar o rendir culto. Los mexicas ya no eran los peregrinos hambrientos de Aztlán. Eran los hijos del sol, los elegidos por Huitzilopochtli. El símbolo eterno.
Los siglos pasaron, y aunque Tenochtitlán cayó ante los conquistadores en 1521, el símbolo del águila sobre el nopal sobrevivió. Porque no era solo una imagen, sino la promesa de un pueblo que nunca se rinde. Hoy sigue viva en el corazón de México, en su bandera, en sus historias, en su espíritu. Y así termina esta historia de cómo los mexicas formaron Tenochtitlán, México. Si te gustó el video te pido le des like, comentes y te suscribas para seguir subiendo más videos así.